Diapositiva 1, Ceci. Me avisas con la mano. 1, 2. El tema que hoy trataremos es acerca de la Corte Penal Internacional en el proceso de tratamiento de los crímenes y procedimientos ante la Corte y sus desafíos. La Corte Internacional surgió con la finalidad de convertirse en un mecanismo verdaderamente universal para direccionar una justicia penal, internacional y permanente y obligatoria. Su objetivo principal es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes como el genocidio, la lesa humanidad y de crímenes de guerra y de agresión, poniendo como fin y castigándolo a los responsables de muchos actos, garantizando los derechos humanos a nivel mundial. Para esto, se requiere la iniciativa de 3 fuentes principales que son un Estado, el Consejo de Seguridad y del fiscal. Les voy a hablar sobre lo que es la Corte Penal Internacional, su definición, composición y funciones. La Corte Penal Internacional se define como la primera corte permanente creada mediante tratado para poder ponerle fin a la impunidad de los autores que han cometido crímenes graves en contra de la humanidad. Y es por ello que se le denomina o se la conoce como de trascendencia internacional. Tiene injerencia cuando este tipo de actos se ha llevado a cabo dentro del territorio de los estados partes o por un ciudadano del estado parte. Estos crímenes son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, entre otros. Es importante mencionar que este organismo actúa de manera independiente y su jurisdicción de la misma manera, pues no está dentro de lo que contempla la Carta de las Naciones Unidas. Su sede está ubicada en la ciudad de Haya de los Países Bajos y está conformada por 4 oficinas, 2 son semiautónomas y también por el Fondo de las Víctimas. Tenemos un presidente, 2 primeros vicepresidentes, tenemos lo que es la oficina del fiscal y lo que es la secretaría. Dentro de la presidencia tenemos que tanto el presidente como los vicepresidentes son elegidos durante un periodo de 3 años, aprobada sus funciones por el voto de la mayoría de los magistrados que conforman la Corte. Tienen a su cargo lo que es la administración de la Corte, excepto lo que es la parte de la oficina del fiscal. De la misma manera tenemos lo que son las divisiones judiciales, que cada una es responsable de llevar a cabo sus funciones, y tenemos pues los departamentos de prejuicio o preliminares, la división de juicios y la división cuando hay las divisiones cuando se pide la revisión del juicio. ¿Ya? De la misma manera, son elegidos por un periodo de 3 años y pueden estar o finalizar los procesos que hayan comenzado. De la misma manera, destaca que este tipo de personas, este tipo de jueces tienen experiencia en cuanto a la revisión de crímenes, de los crímenes, pues, ¿no? Ahora, en la actualidad tenemos como presidente al juez nigeriano Eboe Osuji, el primer vicepresidente que es de la República Checa, que es Robert Frenk, y el segundo vicepresidente que es el señor Mark Perrin. ¿Cuál es la función de la Corte Penal Internacional? Como ya lo mencionamos antes, es de juzgar los crímenes que se han cometido o que se han realizado en contra de la humanidad
y de acuerdo a lo que estipula el artículo número 5 del Estatuto de Roma, que menciona lo siguiente: la competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. En su conjunto, la Corte tendrá competencia de conformidad con el presente estatuto, de acuerdo a los siguientes crímenes, que son el genocidio, los crímenes de guerra, etc. Y la Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 y que sea compatible con la Carta de las Naciones Unidas. Les voy a hablar sobre el procedimiento ante la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional para actuar puede provenir de 3 funciones. Cuando un fiscal inicia una investigación de oficio, cuando la Corte Penal Internacional remite a un fiscal una situación que parezca un delito en su competencia, cuando el Consejo de Seguridad remite al fiscal una situación que parezca haberse cometido uno o varios crímenes. Al inicio de la investigación, luego de analizar la información que el fiscal tiene, si la información constituye una base suficiente, se creará un delito de jurisdicción de la Corte Penal Internacional, si la causa es aceptable o inaceptable. El supuesto del proceder este caso al fiscal lo deberá notificar la Corte Penal. Si tras la investigación el fiscal llega con la conclusión de que no hay fundamentos suficientes, no se procederá a un juicio. Funciones y atribuciones del fiscal con respecto a la investigación. El fiscal puede ampliar la investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para determinar la responsabilidad penal. El fiscal también puede adoptar medidas para asegurarse de que su investigación esté correcta. El fiscal debería de respetar los derechos de las personas que están siendo investigadas, ya que solo se puede investigar a las víctimas y a los testigos con fines del mismo delito. Podrá formular reglamentos o acuerdos que cumplan con el estatuto para promover cooperaciones entre países, organizaciones o Buenas noches. Les voy a dar acerca de un ejemplo de casos que han sucedido en la Corte Penal Internacional. Bueno, aquí en esta Corte, antes de llegar a un delito, para que sea debate de los tribunales, hay que pasar por varios filtros y muchas investigaciones. Esto puede demorar mucho tiempo, inclusive años. Hasta 10 años ha sido el tiempo máximo que ha durado un juicio de estos. Voy a hablarles acerca del caso de Pinochet, que es un caso de lesa humanidad. Este es un caso que marcó el rumbo de la historia, de genocidio, aunque también está mencionado que es de lesa humanidad, por terrorismo. Ha sido el caso de Augusto Pinochet, quien a sus 82 años de edad fue arrestado en Londres por el magistrado de la Audiencia Nacional, el juez español Baltasar Garzón, por los crímenes cometidos entre los años 1967 y 1983. Pinochet fue un militar político y dictador. Él fue designado comandante en jefe por el presidente Salvador Allende, quien fue desde entonces que comenzó con la tortura para muchos nacionales y extranjeros. Con el arresto de Pinochet se estableció un antes y un después en la Corte Internacional Penal, porque dejó un precedente en el cual los jefes de la policía y del ejército que intervienen ahora tienen más
control con este tema de asuntos de genocidio. Les mencionaremos también un caso que estuvo en el derecho internacional penal, donde se dictó una sentencia de 30 años representativos en contra de Tomás Lubanga, hallado culpable por el delito de guerra, reclutamiento y aislamiento de niños menores de edad en las Fuerzas Armadas o grupos, haciéndolos participar en diferentes hostilidades entre los años 2002 y 2003, siendo apresados en el año 2006, donde se marcó un hito, puesto que Lubanga finalmente fue condenado a 14 años de prisión por decisión unánime de los jueces, de los tribunales, y a la reparación inmediata de los daños a las víctimas, dejando así como claro para el mundo que toda persona que reclute o use a niños y niñas como soldados será juzgado y encarcelado. Las conclusiones sobre la Corte Penal Internacional son lograr generar más espacios de diálogo con las autoridades estatales, para así lograr un mejor funcionamiento y que se cree una protección del orden social y poseer un carácter fragmentario. Asimismo, brindar un mayor apoyo a las jurisdicciones nacionales para que éstas puedan ejercer una capacidad de juzgar a los autores de crímenes internacionales. Asimismo, esto de aquí, la Corte Penal Internacional, es caracterizada por ser complementaria. O sea, quiere decir que éstas pueden o tienen la opción de cumplir relaciones internacionales y perfeccionar la responsabilidad penal. La ideación de este tipo es caracterizada por nutrirse de pasiones zoológicas y que se anula la sensibilidad humana, o sea que no se creen este tipo de diferencias, ya sea culturales, raciales o religiosas. Gracias.